Hola a todos, en esta ocasión vamos a estar viendo otro tema de nuestra asignatura de sistemas operativos. Vamos a ver los temas que es BIOS, CMOS, nuestro tema 2, arquitectura del bus, y nuestro tema 3 es introducción al CPU. Mi asesor es el ingeniero Roberto Vera Popoca y yo soy Alibet Luna Gil. Nuestro primer tema, vamos a ver lo que es la BIOS. La BIOS es un sistema básico de entrada y salida, o BIOS, Basic Input Output System. Es un código de software que localiza y carga el sistema operativo en la RAM. Proporciona la comunicación de bajo nivel, el funcionamiento y configuración del hardware del sistema que como mínimo maneja el teclado y proporciona salida básica, emitiendo pitidos normalizados por el altavoz de la computadora si se producen fallos durante el arranque de la BIOS. Es almacenado en circuitos integrados que se localizan en el tablero del sistema. Estos circuitos integrados o IC son chips de memoria solo de lectura programables y que se pueden borrar. Cuando actualizamos la BIOS a la última versión, estamos actualizando o flasheando este chip de memoria ROM BIOS. La BIOS está localizada en el primer megabyte de memoria de tu sistema y consiste en instrucciones básicas requeridas por el microprocesador y los varios dispositivos de entrada y salida para iniciar el sistema. Para entrar a la BIOS, ante todo, la BIOS es responsable de la mayoría de esos extraños mensajes que surgen al encender al ordenador justo antes del iniciando MS2 o bien Windows 97, NT, Linux, OS2 o cualquier sistema operativo. La secuencia típica en que aparecen, eso sí, muy rápido, suele ser primero los mensajes de la BIOS de la tarjeta gráfica. Si las tarjetas gráficas suelen tener su propia BIOS, pasa algo. El nombre del fabricante de la BIOS y el número de la versión, el tipo de microprocesador y su velocidad, la revisión de la RAM y su tamaño, un mensaje indicado cómo acceder a la BIOS y los mensajes de otros dispositivos habitualmente en el disco. Vamos a ver lo que es el POS. Cuando se enciende o se restablece un sistema informático, el BIOS realiza un inventario del hardware conectado al ordenador y efectúa un diagnóstico llamado prueba automática en el encendido. Esto es decir, POS, Power on Self Test. Para comprobar que el equipo funciona correctamente, esto hace que se efectúe una prueba del procesador del CPU, verificar el BIOS, verificar la configuración del CMOS, inicializar el temporizador, el reloj interno, inicializar el controlador de DMA, verificar la memoria RAM y la memoria caché, instalar todas las funciones del BIOS, verificar todas las configuraciones como por ejemplo el teclado, las unidades de disco y discos rígidos. Si en algún momento el POD se encuentra un error, intentará continuar con el inicio del ordenador. Sin embargo, si el error es serio, el BIOS se detendrá la carga del sistema y, de ser posible, mostrará un mensaje en la pantalla porque el dispositivo no puede haber sido inicializado o puede presentar alguna falla. Emitirá una secuencia de sonidos que permite diagnosticar el origen del error. Enviará un código denominado código PODS al puerto serial del ordenador que puede recuperarse a través del hardware especial de diagnósticos. Si no hay problemas, el BIOS emitirá un sonido corto para informar que no hay errores. El manejo básico de la BIOS. Ya que estamos en la BIOS, ¿ahora qué hacemos? Bueno, pues depende de su BIOS en concreto. Las BIOS clásicas se manejan con el teclado, típicamente con los cursores y las teclas de intro, escape, la barra espaciadora, aunque también existen BIOS gráficas, las llamadas WinBIOS, que se manejan con el ratón en un entorno de ventanas, lo cual no tiene muchas ventajas, pero es mucho más bonito. La pantalla principal de la BIOS clásica es algo parecido a la que tenemos en nuestra imagen. Como se ve, casi la totalidad de la BIOS viene en inglés y aunque algunas de las más modernas permiten cambiar este idioma por el español, conviene que sepa algo de inglés o que nos ayudemos de alguien que lo entienda. De cualquier modo, observamos que existen varios apartados comunes a todas las BIOS. La configuración básica, llamado generalmente como estándar CMOS CDUB o bien estándar CDUB,
Opciones de la BIOS llamado BIOS Factory Setup o Advanced Setup. Configuración avanzada y del chipset que viene como chipset Factory Setup. Otras utilidades o uno o varios apartados que es la autoconfiguración de la BIOS, el manejo de la PCI, introducción de contraseñas, password, autodetección de discos duros, etc. Debemos pulsar en las imágenes sobre los apartados que nos interesan o sigamos leyendo para la explicación de cada uno de ellos. Los ejemplos corresponden a las BIOS clásicas de la que manejan por teclado, aunque sirven perfectamente para las BIOS gráficas que solo añaden más colorido a las operaciones. Debemos de tener en cuenta que jugar con la BIOS puede ser realmente peligroso para nuestro ordenador, por lo que si no lo conocemos, pues no nos conviene meternos en este apartado. Vamos a ver lo que es la CMOS, que proviene del inglés Complementary Metal Oxide Semiconductor, que es una de las familias lógicas empleadas en la fabricación de circuitos integrados que son los chips. Su principal característica es en la utilización conjunta de transistores de tipo PMOS, que es polaridad positiva, y tipo NOMS, que es la polaridad negativa, configurados de tal forma que en estado de reposo el consumo de energía es únicamente el debido a las corrientes parásitas. En la actualidad, la mayoría de los circuitos integrados que se fabrican utilizan la tecnología CMOS. Esto incluye microprocesadores, memorias, DSPs y muchos otros tipos de chips digitales. El principio del funcionamiento de la CMOS. Este es un circuito con su función lógica a sintetizar se implementa por duplicado mediante dos circuitos, uno basado exclusivamente en transistores PMOS, que es el circuito de pull-up, y otro basado exclusivamente en transistores NMOS, que es el circuito de pull-down. El circuito PMOS es empleado para propagar el valor binario 1 pull-up y el circuito NMOS para propagar el valor binario que es pull-down, que es de la CMO. La memoria CMOS es la encargada de mantener la información sobre la configuración de la computadora. Esta memoria está constantemente alimentada por una batería recargable que se recarga mientras tenemos encendida la computadora, que la tenemos en nuestra imagen de abajo. Las PCs tienen grandes capacidades de expansión, pero cada vez que se le agrega un nuevo dispositivo o tarjeta a la computadora, esta generalmente tiene capacidad de autodetección, pero no de autoconfiguración. Por lo tanto, hay que comunicarle los cambios realizados y grabarlos en el CMOS, para que cada vez que se encienda la computadora, ésta reconozca cada uno de los componentes declarados en la memoria. El programa de setup, que es la configuración que es parte del BIOS, permite modificar la configuración almacenada en la CMOS y volverla a grabar en esta. Cualquier cambio que se efectúe en el hardware de su PC deberá notificarlo mediante el setup a la memoria CMOS. De aquí debemos de hacer una observación que la CMOS no es el BIOS, cada uno es un microcircuito diferente. La ROM BIOS es la memoria que solo se usa para leer programando con el programa para iniciar la computadora, y la CMOS es la memoria para leer y grabar. ¿Cómo entrar al setup? La mayoría de las PCs acceden al setup presionando la tecla del suprimir para los teclados españoles, una vez que haya terminado el conteo de la memoria al encender la PC. Esto sucede antes de que se cargue el sistema operativo, aunque la secuencia de teclas que se deben utilizar depende exclusivamente del fabricante BIOS que utiliza la máquina. Es por eso que se pueden presentar otras combinaciones de teclas para ingresar al setup. Por ejemplo, las computadoras Acer utilizan las teclas Control más Alt más Escape para acceder al setup, y las HP Vectra las teclas F4. Otras combinaciones son el F1, F2, F10, Control más Alt más S o el Escape. Sin embargo, generalmente aparecerá en pantalla la combinación que se deba presionar para ingresar al mismo, que es la imagen que tenemos en la parte inferior, como es que se nos muestra. Vamos a pasar con nuestro siguiente tema, que es arquitectura del bus.
El bus o canal es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre varias computadoras. Está formado por cables o pistas en un circuito impreso, dispositivos como resistores y condensadores, además de circuitos integrados. La función del bus es la de permitir la conexión lógica entre distintos subsistemas de un sistema digital, enviando datos entre dispositivos de distintos órdenes, desde dentro de los mismos circuitos integrados hasta equipos digitales completos que forman parte de supercomputadores. El bus es un dispositivo en común entre dos o más dispositivos. Si dos dispositivos transmiten al mismo tiempo señales, las señales pueden distorsionarse y consecuentemente perder información. Por dicho motivo existe un arbitraje para decidir quién hace uso del bus. Por cada línea se pueden transmitir señales que presentan unos y ceros en secuencia, de a una señal por unidad de tiempo. Si se desea, por ejemplo, transmitir un byte, se deberá mandar 8 señales, una detrás de otra. En consecuencia, se tardaría 8 unidades de tiempo para poder transmitir un byte. En una sola unidad de tiempo tendríamos que usar 8 líneas al mismo tiempo. Y aquí tenemos el esquema de lo que es nuestra arquitectura del bus. Vamos a ir viendo cada uno de lo que es el ISA, el PC y vamos a ir viendo cada una de ellas. También nuestra arquitectura de lo que es el bus se divide en bus de datos, que por estas líneas se transfieren los datos, pueden ser de 8, 16, 32 o más líneas, lo cual nos indica cuántos datos podemos transferir al mismo tiempo y es muy influyente en el rendimiento del sistema. Por ejemplo, si el bus es de 8 líneas y las instrucciones son de 16 bytes, el sistema va a tener que acceder 2 veces a memoria para poder leer la instrucción, el doble de tiempo en leer instrucciones comparando con un bus de datos de 16 líneas. El otro bus es bus de direcciones. Por estas líneas se envía la dirección a la cual se requiere hacer referencia para una lectura o escritura. Si el bus es de 8 líneas, por ejemplo, las combinaciones posibles para identificar una dirección irían de los 2, 4, 6, 8 ceros a los 8 unos. Son 256 combinaciones posibles que existen. En consecuencia, el ancho del bus de datos nos indica la cantidad de direcciones de memoria a la que podemos hacer referencia. Dentro de las direcciones posibles en general, el sistema no usa todas para hacer referencia a la memoria principal. Una parte las usa para hacer referencia a los puertos de entrada y salida. El otro es los bus de control. Estas líneas son utilizadas para controlar el uso del bus de control y el bus de datos. Se transmiten órdenes y señales de temporización. Las órdenes son muy diversas, pero entre las más comunes tenemos como escritura en memoria, lectura en memoria, escritura de entrada y salida, lectura de entrada y salida, transferencia reconocida, petición del bus, sesión del bus, petición de interrupción, interrupción reconocida, señal de reloj e inicio. Ahí tenemos un pequeño esquema de lo que son los 3 buses, el bus de direcciones que es el que sale, el bus de control que se va a la memoria y a los dispositivos de entrada y salida, y ahí también está nuestro bus de datos. Vamos a ver lo que es PCI, que son las placas madre con las que cuenta al menos 3 o 4 conectores PCI, identificables generalmente por su color blanco estándar, que son las que tenemos en la imagen de abajo. La interfaz PCI existe en 32 bits con un conector de 124 clavijas o en 64 bits con un conector de 188 clavijas. También existen 2 niveles de señalización de voltaje, que es 3.3 voltios para los ordenadores portables y 5 voltios para los equipos de escritorio. Tenemos el AGP, que es el bus AGP, que su sigla corresponde a Accelerated Graphic Port, que en español significa puerto de gráficos acelerado. Se considera una ranura de expansión, pero no está dentro de la categoría, sino más bien de un puerto. Es una ranura que ocupa muy poco espacio en la tarjeta principal, mide apenas 8 centímetros de largo. No está conectada con las ranuras de expansión, por lo que no comparte recursos y agiliza su función. Tiene la capacidad de acceder de manera directa al chipset, dispositivo que adecua la velocidad de los microprocesadores con las tarjetas y por lo tanto consigue mayor rendimiento. Integra un seguro que permite una mejor fijación de la tarjeta aceleradora de gráficos en la ranura. El bus AGP se conecta directamente al FSB,
frontside bus del microprocesador y utiliza la misma frecuencia con un ancho de banda más elevado. Integra una capacidad de datos de 32 bits. Tiene una velocidad de transferencia de 264 megabytes por segundo, hasta 2000 respectivamente. Cuenta con una velocidad interna de trabajo de 66 MHz y hay varias versiones de esta ranura, desde la 1X hasta la 8X. Y en la figura de abajo tenemos nuestro bus AGP, que es el que está en color verde. Ahora tenemos el bus ISA. La versión original del bus ISA, que es arquitectura estándar de la industria, fue un bus de 8 bits con una velocidad de reloj de 4.77 MHz. El bus ISA admitió el bus maestro, es decir, permitió que los controladores conectados directamente al bus se comunicaran directamente con otros periféricos sin tener que pasar por el procesador. Una de las consecuencias del bus maestro es sin dudas el acceso directo a la memoria de EMA. Sin embargo, el bus ISA únicamente permite que el hardware direccione los primeros 16 MB de RAM. Y ahí tenemos también en la imagen cómo es nuestro bus ISA. Vamos a ver los relojes, que eran los que veíamos anteriormente. El reloj de una computadora se utiliza para dos funciones principales: para sincronizar las diversas operaciones que realizan los diferentes subcomponentes del sistema informático y para saber la hora. El reloj físicamente es un circuito integrado que emite una cantidad de pulsos por segundo de manera constante. El número de pulsos que emite el reloj cada segundo se llama frecuencia de reloj, que es la que veíamos anteriormente en nuestros buses. La frecuencia del reloj se mide en ciclos por segundo, también llamados hercios, siendo cada ciclo un pulso de reloj. Como la frecuencia del reloj es de varios millones de pulsos por segundo, se expresa habitualmente con megahercios. Vamos a ver nuestro otro tema, que es introducción a la CPU. La unidad central de procesamiento, simplemente el procesador o microprocesador, es el componente del computador y otros dispositivos programables que interpreta las instrucciones contenidas en los programas y procesa los datos. La estructura interna del CPU está compuesta por los siguientes elementos internos. Tenemos el microprocesador, que es el circuito integrado central y más complejo de un sistema informático. A modo de ilustración, se le suele asociar por analogía como el cerebro de un sistema informático. Tenemos la tarjeta madre, también conocida como motherboard. Es una placa de circuito impreso en la que se conectan los componentes que constituyen la computadora u ordenador. La pila o batería, que mantiene el correcto funcionamiento del computador. La memoria RAM es la memoria donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. La memoria ROM es un medio de almacenamiento utilizado en ordenadores y dispositivos electrónicos que permite solo la lectura de la información y no su escritura, independientemente de la presencia o no de una fuente de energía. También tenemos el disco duro, que es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Tenemos el bus de datos, que era el que veíamos anteriormente, que es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre computadoras. La unidad de DVD es un disco óptico de almacenamiento de datos. El ventilador, que es el que se encarga de refrescar al microprocesador. La fuente de poder es un dispositivo que convierte la corriente eléctrica. Y los conectores de entrada y salida, que son puertas de enlace a través de las cuales el equipo se comunica con los dispositivos externos que hay. Ahí tenemos nuestros elementos que conforman a nuestra CPU. Ahora, su función es que se encarga del control y el procesamiento de datos en todo el ordenador. Para esta tarea es necesario que le ayuden otros elementos capaces de realizar funciones específicas y así liberar trabajo costoso y difícil al microprocesador. Tenemos la unidad de aritmética lógica, que es la ALU, que lleva a cabo las funciones de procesamiento de datos. Tenemos las unidades funcionales, que se encargan de operaciones matemáticas específicas y así sacan y facilitan el trabajo al microprocesador, como son las sumas, multiplicaciones, dividir por números enteros, etc. También tenemos los registros, que almacenan datos durante cierto tiempo dentro de la CPU y algunos otros más.
Ahí también tenemos en nuestra imagen los buses de direcciones, el de control, el de datos, que son los que veíamos. También tenemos aquí ya la LU, que es la unidad aritmética lógica. Y también tenemos nuestros registros, que son los que están aquí abajo en la parte azul. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Aquí les dejamos alguna referencia que pueden consultar de donde se estuvieron obteniendo los temas. Gracias por su atención. Hasta pronto.